creen que es imposible conocer verdaderamente el corazón de un hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos enseñó esta verdad, hermanos, de que nuestras palabras y nuestras acciones son como una ventana que permiten asomarnos dentro del corazón de alguien para ver quién es realmente esta persona. Las palabras del apóstol Pablo en este pasaje nos ofrecen esa ventana. Una ventana donde nosotros podemos mirar, echar una mirada profunda al corazón de este hombre. Podemos ver entonces y aprender acerca de su carácter piadoso. Hay distintas formas de aprender la piedad cristiana. Hasta aquí Pablo en esta última sección, desde el capítulo 12, donde comienza a hablar acerca de la ética cristiana, de cómo es que se vive la fe, de cómo es que se refleja en la vida cotidiana aquellas cosas que creemos. Aquí Pablo en esta última sección, después de enseñarnos con exhortaciones y mandamientos directos, ahora podemos seguir aprendiendo si miramos detenidamente su ejemplo que nos da a través de sus palabras, lo que él dice. Así es que hoy vamos a explorar 3 enseñanzas contenidas en estos versos, asomándonos un poco al corazón de Pablo, y espero que esto, hermanos, iglesia, nos desafíe y nos estimule a asemejarnos más a esa vida piadosa de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. La primera enseñanza que vamos a aprender, según el ejemplo de Pablo, es acerca de la humildad. Una humildad que se refleja en el hecho de poder reconocer el crecimiento de otros. Dice el versículo 14, pero estoy seguro, dice este hombre, estoy seguro de que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. John Stott dijo, la verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en la capacidad de servir y de reconocer lo que Dios hace en otros. Si hacemos un pequeño esfuerzo por tratar de comprender el sentir detrás de las palabras de Pablo, pronto nos vamos a dar cuenta de que el escritor casi se disculpa por todo lo que les ha dicho hasta ahora. En el versículo 15 dice, todo lo que les he dicho lo he hecho con atrevimiento. Él casi se disculpa por todos los mandamientos y exhortaciones que les ha dado. Y les dice, lo he hecho con atrevimiento. Y hace énfasis en que lo que les ha dicho a los hermanos, a la iglesia, es tan solamente un recordatorio de todo aquello que ellos ya saben. Así es que aquí en esta parte que leímos ahorita, hermanos, Pablo se dedica a elogiar la obra que Dios había hecho en ellos. Elogia el hecho de que ellos ya tienen una comprensión clara de la fe, y no solamente elogia su conocimiento, sino que también elogia su vida piadosa, su forma de vivir, y les dice, ustedes son bondadosos, ustedes han llegado a ser hombres y mujeres bondadosas. Este es un elogio, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le digan, veo que ya no eres el mismo? Veo que Dios ha hecho algo en ti. ¿Verdad que eso estimula, eso nos hace sentir bien? Pues este hombre eso es lo que hace. Él tiene un corazón humilde para poder reconocer lo que Dios está haciendo en otros. Creo que esa es una buena enseñanza para todos en la iglesia del Señor. Si había algún hermano en la iglesia de Roma, como suele haberlos, ¿verdad? A veces de que se sienten aludidos, ofendidos por lo que el predicador dice, y dice, el pastor estaba tirándome piedras a mí. Bueno, eso Pablo entiende que podía
haber pasado cuando él enviara este mensaje, que algunos hermanos se sintieran aludidos y injustamente creyendo que Pablo los exhortaba porque estaba viendo pecados, estaba viendo errores. Y Pablo les dice, hermanos, lo hago con atrevimiento. Lo que les exhorto y los mandamientos que les he dado, lo he hecho con mucho atrevimiento, porque yo sé que lo que yo les he dicho son cosas que ustedes ya saben. Cosas que ustedes ya conocen y han llegado a poder reflejarlo en su vida práctica. Aunque, hermanos, había problemas en la iglesia. Recordemos, hermanos, en el capítulo 14 que había tensiones entre los judíos y los gentiles. Había tensiones entre los cristianos más fuertes y los cristianos débiles. En el capítulo 6, Pablo atiende el asunto sobre aquellas confusiones entre la ley y la gracia. Había personas que todavía malinterpretaban la gracia de Dios y la usaban como pretexto para ir a pecar. No era una iglesia perfecta. No eran los hermanos perfectos. Sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo con sinceridad les hace saber que a pesar de esas fallas, de esos errores, de esas cosas que había que corregir en ellos, él los consideraba una iglesia sólida, una iglesia estable. ¿Se da cuenta cómo es el corazón de este hombre? Pablo no era el típico maestro que se consideraba superior a todos y único. Ese maestro que parece que Dios nomás tiene tratos con él, ¿verdad? No. El corazón de Pablo era un corazón piadoso. Y el corazón piadoso tiene la capacidad de ver la obra de Dios en los demás, aunque no sean perfectos. Pablo no es ese típico hermano cristiano que cree que sin sus dones, sin sus capacidades, la iglesia se va a derrumbar. No, hermanos. Pablo les dice que él sabe bien que ellos mismos tenían la capacidad de aconsejarse mutuamente. Pero sabemos bien que aún los cristianos más maduros, las iglesias más sólidas, necesitamos recordar los mandamientos de nuestro Señor. Todo hombre de Dios, todo cristiano, por maduro que sea, necesita recordar los mandamientos del Señor y las verdades del Evangelio. Pero hay que tener tacto. Pablo era un hombre de tacto y les dice que su intención no era regañarlos. Si les he dado estas exhortaciones, si les he dado estos mandamientos, mi intención no es regañarlos. Hay muchos maestros frustrados que cuando escuchas sus palabras te das cuenta que hay una frustración por la incompetencia que ellos ven en sus alumnos. Pablo no era así. Pablo no era un maestro frustrado, era un hombre piadoso, un hombre humilde que tenía la capacidad de reconocer la obra de Dios en los demás, aunque aún eran imperfectos. ¿Tienes tú esa virtud? ¿Tenemos la voluntad y el corazón para animar a los hermanos en su crecimiento? ¿A quién podrías elogiar sinceramente por lo que Dios hasta ahora ha hecho en su vida? No es piedad, hermanos, estar solamente mirando y pensando solamente en los errores que cometen los demás. El hombre piadoso entiende que sus hermanos son obras en construcción, son obras en proceso. Todo cristiano vivo es un cristiano en proceso, es una obra en construcción. Ninguno aquí, queridos hermanos,
es esa gloriosa criatura que un día va a llegar a ser. Nadie aquí ha llegado a ser lo que va a ser. Todos estamos en un proceso. Y así debemos de ver a la iglesia como la miraba el apóstol Pablo, con los ojos de la gracia. Así debemos de ver a nuestros hermanos, no cerrando nuestros ojos a las realidades, ¿verdad? De las cosas que hay que cambiar, que hay que transformar, que hay que seguir renovando. Pero hermanos, no quitando la gracia. Debemos de reconocer lo que Dios ha hecho hasta este momento con nosotros, entre nosotros. Debemos de darle gloria a Dios por eso. Se cuenta que una vez Miguel Ángel se puso a tallar en su taller un imponente bloque de mármol, una piedra de mármol deforme. Se puso a trabajar en ella. Y cuando estaba trabajando en ella, alguien se le acercó y le dijo: ¿qué es lo que quieres hacer con esa piedra enorme? Y él respondió: todo lo que yo quiero es liberar al ángel que está prisionero en esa piedra. Nadie aquí ha sido liberado completamente, ha sido terminado por el Señor. Si estás aquí, aún estás siendo trabajado por el Señor. Así como Pablo entonces reconoció el crecimiento, el avance, el progreso de los creyentes de Roma, nosotros también debemos imitar esa actitud. La obra de Dios en la iglesia es digna de alabanza. La obra de Dios en la vida de tus hermanos es digna de que tú le des gloria a Dios por lo que Dios ha hecho con tu hermano. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo sinceramente desde su corazón. Reconocer lo que Dios ha hecho en la iglesia imperfecta. Ahora, hermanos, quiero invitarles a meditar en esta segunda enseñanza que Pablo nos deja a través de su ejemplo. Y es la siguiente: para tener una vida piadosa, no solamente se necesita ese tipo de humildad. Para vivir una vida piadosa es necesario mantener un enfoque ministerial claro. Pablo entendía cuál era su llamado específico. Él entendía que él era, como leímos ahorita, apóstol de los gentiles. Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El hombre de Dios sabe del potencial que tiene, por la gracia de Dios, de edificar espiritualmente a otros. Pablo sabía del potencial que tenía por Dios de servir y ayudar a otros. Él sabía y se enfocaba en su llamado. Hermanos, pero esto requiere un esfuerzo consciente, un enfoque consciente de nuestro servicio a Dios. No podemos decir que vivimos vidas piadosas si no somos servidores de Dios. Todo cristiano es un servidor de Cristo. Así es que todo hombre piadoso debe de enfocarse en su llamado, en no estar distraído en las cosas que lo desvían de su llamado. Pablo era un hombre enfocado en su llamado. Él sabía en qué consistía su misión, cuál era su tarea. Él entendía que para todo eso dependía de Dios y este era su enfoque. Por eso podemos decir, en verdad, este hombre era piadoso.
no se distraía fácilmente, mantenía su curso porque él sabía cuál era su llamado. Soy ministro de Jesucristo a los gentiles, dice él. Sé lo que soy. Es como si estuviese diciendo, antes de ser un tejedor de tiendas, que ese era su oficio, antes que ser un tejedor de tiendas, soy un ministro de Jesucristo. ¿Qué eres tú? Soy contador, pastor. Antes de ser contador, eres un siervo de Jesucristo. Soy ingeniero. Antes de ser ingeniero, eres un siervo de Jesucristo. Soy ama de casa. Antes de ser ama de casa, eres sierva de Jesucristo. Todo cristiano es un siervo de Jesucristo. Antes que cualquier otra cosa. Y eso lo tienes que tener claro. Y nosotros vemos ese enfoque en el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Cuando empieza esta carta, él empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él tenía un enfoque claro. Gálatas 1:15 le dice a la iglesia de los Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Yo sé a qué me llamó el Señor. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 7, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Un hombre enfocado en su llamado, en su ministerio, un hombre que entendía que la razón de ser cristiano es servirle a su Cristo. No hay piedad sin esto, hermanos. No hay piedad sin este entendimiento claro. Y vemos al apóstol Pablo diciendo en repetidas ocasiones, mi hermano acaba de dar una lectura a una nueva carta del apóstol Pablo y empieza de la misma manera: apóstol de Jesucristo. La pregunta obligada es entonces, hermanos, ¿esto no contradice el ser humilde? Pablo aprovecha cada oportunidad para decir quién es en el Señor y cuál es su llamado. ¿Por qué dice tanto? ¿Esto no contradice acaso el ser humilde? ¿No está siendo acaso Pablo algo engreído? Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho y hoy quiero recordarla. Él dice: la humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en los demás. Nuestro Señor Jesucristo nunca pensó menos de sí mismo. Él sabía quién era, el Hijo de Dios. Nunca pensó menos en sí mismo y Él nunca dejó de ser humilde por decir quién era. El problema es cuando se deja de pensar en los demás y tu enfoque es en ti mismo. Yo conozco a muchas personas, hermanos, que creen que son humildes porque dicen que son muy pecadoras. Eso no es humildad. El rebajar, el menospreciarte a ti mismo, eso no es humildad. Y a pesar de lo que dicen de que son muy pecadoras y rebajan lo que son en Cristo, hermanos, ves sus vidas y no ves que estas personas que dicen que creen que son humildes por esto, sean personas que sirven a los demás. Regularmente son personas enfocadas en sí mismas, que van persiguiendo sus propios propósitos y se alejan de la vida de comunidad. Eso no es humildad. Humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y servir a los demás. Eso es humildad.
Así es que cuando el apóstol Pablo dice, soy apóstol, no es que sea engreído, porque su vida respalda, su vida, sus obras, no solamente sus palabras, sus obras respaldan que su vida es una vida de servicio y de amor en la comunidad del reino. El llamamiento especial que tuvo este hombre, hermanos, no está tan alejado al llamamiento que tenemos nosotros. No solamente Pablo fue llamado de manera especial para servir a Cristo, tú también tienes un llamado especial de Dios y debes de reconocerlo. Debes de reconocerlo para poder enfocarte en ello. Si tú reconoces que eres un siervo de Dios, eso no te va a hacer menos humilde. Al contrario, te va a ayudar a mantenerte enfocado. Te va a ayudar a meditar en tus acciones si están siendo dirigidas hacia tu llamado o no. De hecho, hermanos, si en verdad quieres tener una vida piadosa, tienes que reconocer lo que eres. Soy un hijo de Dios, un pecador redimido, salvado por la gracia de Cristo. Y ahora soy su siervo, sirvo al Dios Todopoderoso. Soy luz en medio de las tinieblas. Soy un mensajero de Cristo en esta tierra. Soy un obrero de la viña del Señor. Soy un discípulo. Tienes que reconocerlo para poder mantenerte enfocado. Quiero darles una lista breve de los llamados, hermanos, que todo cristiano tiene, y lo hago de la misma manera, no pensando en que no los conozcan, solamente lo quiero recordar. Nunca olvides que eres un adorador. Fuiste llamado a ser un adorador. Todo cristiano ha sido llamado a esto, a glorificar a Dios. Fuiste llamado a rendirle adoración sincera, tanto en lo personal como en lo comunitario. Ese es un llamado que todo cristiano tiene. Ser un adorador, no solo en la iglesia, sino también en lo personal. Dice la Escritura, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es un llamado a todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Tienes un llamado a adorar a Dios. Todo cristiano es un sacerdote. Tiene este oficio sacerdotal. Tiene el deber de ministrar adoración a Dios según los términos de Dios. Todos ustedes tienen el llamado de ser sacerdotes en sus hogares y en la iglesia. Y a veces perdemos el enfoque de esto. Se nos olvida que debemos adorar a Dios en nuestro hogar. Nos olvida que debemos tener nuestra adoración familiar. Y lo abandonamos. Se nos olvida nuestra adoración comunitaria, el llamado que tenemos como iglesia de congregarnos y adorar a Dios. Se nos olvida que el día del Señor es una ordenanza de Él. Que no es el día de la familia, que no es el día del ocio, que no es el día de la diversión, que no es el día del descanso físico. No, hermanos. No hay verdadera piedad sin esto. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese llamado es tuyo. Ese llamado es para ti. ¿Quién soy? ¿Qué llamado tengo? Soy linaje escogido, soy un sacerdote cuyo llamado es adorarle, ofrecerle adoración, darle la gloria a Él.
Además tienes el llamado de vivir una vida en santidad porque somos una nación santa. Tienes el deber de reflejar el carácter de Cristo en tu vida diaria. Primera de Tesalonicenses 4 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia. Dios no te ha llamado a que sigas en esa vida de pecado. El llamado que tienes es a santificación. Primera de Pedro 1:15, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el llamado de cada cristiano. Esforzarse por vivir una vida santa y reflejar el carácter de Cristo. Tienes también el llamado de servir a la iglesia. Dios te llamó a usar tus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Ser cristiano no es ser un espectador. Ser cristiano no es venir y estar sentados ahí, estrechar la mano y marcharnos. Ser cristiano es más que eso. Ser cristiano es ser un obrero en el campo de Dios. Hermanos, algo he visto a través de estos años en el cristianismo y es ver cómo a veces existen los cristianos aburridos. ¿Cómo es que alguien puede llegar a esta situación? Que el cristianismo le llegue a fastidiar cuando hay tanto trabajo en el reino de Dios. Quien se aburre en el cristianismo es porque está distraído, ha perdido su enfoque, está desenfocado. No se puede estar aburrido cuando hay tanto trabajo en el reino de Dios. Tienes el llamado a servir en la iglesia, dice la Escritura en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el legado escritural que tenemos de los profetas en el Antiguo Testamento y el legado de los apóstoles en el Nuevo Testamento, el trabajo de los pastores y maestros tienen un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Perfeccionarles a ustedes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Ustedes. Hay trabajo en la viña del Señor. Hay un trabajo que hacer y no es de los pastores y maestros. Pastores y maestros edifican a los santos para la obra del ministerio, para que ustedes hagan el trabajo que Dios les llamó a hacer. Hay trabajo, hay un llamado constante a servirle a Dios. Su trabajo es capacitar a la iglesia para esa obra, para ese trabajo ministerial que va a edificar a la iglesia. Y ese trabajo es de todos. Edificar a la iglesia es de todos. Edificar a la iglesia no es obra del pastor. Usted edifica a su hermano. ¿Cómo? Muchísimas maneras. Animándolo, exhortándolo, orando con él, reconociendo la obra que Dios hasta ahora ha hecho en ellos, llorando con ellos, compartiendo de nuestros bienes, tantas maneras. Pero ustedes, ¿quién hace esa obra? Todos tenemos que hacer esa obra. Además tenemos un llamado a la evangelización, a compartir el evangelio. Este es otro llamado que todos los cristianos tienen.
Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claro: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La evangelización, hermanos, de los perdidos no es opcional. Es un llamado que todo cristiano tiene, pero los cristianos se desenfocan. Pero los cristianos piadosos no hacen eso. El cristiano piadoso nunca pierde de vista este llamado. Tengo que compartir el evangelio. El cristiano que se aburre, el cristiano que se deprime. Alguien dijo, ¿verdad?, en una canción: no estás deprimido, estás distraído. Hermanos, tenemos todos estos llamados. ¿Se puede acaso tener piedad en el corazón cuando no compartimos las buenas nuevas de salvación? Podemos decir: soy un hombre piadoso, estoy viviendo en piedad y tengo 3 meses que no le comparto el evangelio a nadie. El cristiano que hace oídos sordos a este llamamiento de ser luz del mundo y llevar el evangelio, ¿puede ser piadoso? Hay muchos llamados, ¿se da cuenta? Así es que cuando Pablo, él considera su llamado y se mantiene enfocado, hermanos, no estamos nosotros exentos de eso. Tenemos un llamado, muchos llamados en los cuales tenemos que estar enfocados. Así es que primera enseñanza, humildad para reconocer la obra de Dios en otros. Segunda enseñanza, estamos diciendo que es el tener un enfoque ministerial claro. Y la tercera enseñanza y última, hermanos, que nos deja el ejemplo de Pablo, es que debemos aprender que todo servicio que damos a Dios es un acto de gracia. Pablo ve su ministerio como un acto de gracia. Vea lo que dice el versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me fue dada. Lo que hago, lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo al llamarme y darme este trabajo. Por la gracia de Dios, dice Pablo en otra versión, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado de Dios a ustedes. ¿Valoras tú de esta misma manera como Pablo? ¿Valoras así lo que tienes que hacer por Cristo? Qué importante es reconocer que el ministerio no es una recompensa a los méritos personales, sino que el poder servir a Dios es algo que viene a nosotros por pura gracia inmerecida. Por la gracia de Dios tenemos maestros y diáconos. Por la gracia de Dios tenemos pastor. Solo por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece ser llamado por Dios al ministerio, pero por la gracia de Dios hemos sido llamados. Tú has sido llamado a estas 4 o 5 cosas que he mencionado, y has sido llamado no porque seas especial para ir y anunciar el evangelio a otros, no es porque tú seas mejor que los demás, es por la gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Así vemos cómo Pablo no miraba su llamado como una carga. Pablo miraba su servicio a Dios como un privilegio inmerecido. Pero cuando no hay piedad en el corazón, el ministerio es una carga. El llamado es una carga pesada. El hacer estas cosas a las que Dios nos llama se vuelve una carga pesada cuando no hay piedad en el corazón.
Los mandamientos de Dios entonces se vuelven gravosos. El servir y obedecer a Dios es un yugo pesado. Estas actitudes en los cristianos solamente demuestran la falta de piedad verdadera. Jesús dijo, pues mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué a unos cristianos se les hace un privilegio servir a Dios, ser adoradores, llevar el evangelio, edificar, servir en la iglesia? ¿Por qué unos lo hacen con tanto gusto, con tanta gratitud, y otros les cuesta trabajo levantarse el domingo? ¿Sirven a un Dios distinto? ¿No es acaso nuestro mismo Dios? ¿El Dios de uno es menos merecedor de gloria y honra que el del otro? Queridos hermanos, todo acto de servicio es un acto de gracia. Servir a Dios es un acto de gracia. Yo recuerdo que en una etapa de mi juventud, donde en mi necedad, mi juventud no me ayudaba mucho, era muy necio. Y me quejaba constantemente de la vida cristiana que me enseñaron mis padres. Para mí todo llegó a ser muy tedioso. Ir a la iglesia era algo cansadísimo. Escuchar un sermón era algo, era un castigo para mí. Los hermanos para mí eran las personas más aburridas del planeta. Ni se diga orar y leer la Biblia, hermanos. O predicarle el evangelio a otro. Hermanos, ese era el más grande de todos los sacrificios que yo pudiera hacer. Así es que cuando iba a la iglesia, creía que ya me había ganado el cielo. Porque era un sacrificio muy grande para mí. Si iba a la iglesia, yo pensaba, es que si vengo a la iglesia y soporto todas esas 2 horas o 3 horas, yo ya con eso, yo creo que ya me gano el cielo. Cuando oraba o leía 3 capítulos de la Biblia, sentía que ya Dios estaba en deuda conmigo. No, era un sacrificio enorme. Leí 3 capítulos antes de dormir. No, ya tengo yo ahí un saldo a favor donde lo que yo le pida, Dios me lo tiene que dar. Porque mi sacrificio ha sido muy grande. Cuando lograba vencer toda mi vergüenza que tienen los jóvenes, ¿verdad? Y vencía esa vergüenza y lograba decirle a algunos de mis amigos, confesar solamente que yo era cristiano. Cuando vencía toda esa vergüenza, creía que yo ya me merecía la silla enseguida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Cuando esté en el cielo, a mí me va a tocar estar entre ellos, porque mira el sacrificio tan grande que yo hice de vencer mi vergüenza y decir quién soy. Hermanos, el alma regenerada que ha recibido el evangelio de Jesucristo entiende que cualquier servicio para Dios es un acto de gracia. No hay ningún mérito. Dios no nos concede poder hacer eso y nos lo pone como mérito, hermanos, no. Y si entendemos eso, quizá podamos decir lo mismo que decía el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Solamente por la gracia de Dios. Si sirvo, si enseño, si puedo consolar a un hermano, si puedo orar con un hermano, si puedo compartir de mis bienes materiales con otro hermano, de cualquier servicio que yo dé a Dios, solamente ha sido porque la gracia de Dios en mí no ha sido en vano. No me lo merezco, no merezco servir al Dios eterno, y Dios me ha concedido esto. Así es que Pablo entendía que toda su capacidad y efectividad de su ministerio provenían
por la gracia divina y no por sus talentos o capacidades naturales. Nosotros también debemos de recordar, hermanos, que todo talento, don u oportunidad de servicio provienen de Dios y no debemos desaprovecharla. ¿Reconoce sinceramente la obra de Dios en la vida de otros cristianos? ¿Tienes esa virtud en tu corazón? ¿O solamente ves sus defectos, sus fallas? Y entonces, como fruto, solamente hay murmuración y queja en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste a alguien por su crecimiento espiritual? ¿Cuándo fue? Qué edificante es cuando alguien se acerca a mí y me dice: pastor, no somos los mismos. Tenemos 10 años de ministerio en esta iglesia y no somos los mismos. No somos perfectos y nos falta mucho, pero no somos los mismos. La gracia de Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos crecido en conocimiento, hemos crecido en piedad. Nos falta mucho, pero tenemos la capacidad para reconocer eso y darle gloria a Dios. Por eso, creo que si somos fieles en darle gloria a Dios en lo poco, también el Señor nos concederá más. Hay que ser siempre agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tan enfocado estás en los llamados que Dios te ha dado? ¿Tu vida está enfocada en el ministerio que Dios te ha dado? ¿O estás distraído? ¿Estás distraído? ¿Qué cosas son aquellas que te distraen de trabajar en lo que glorifica a Dios y edifica a su pueblo? ¿Qué cosas son esas? Identifícalas para que puedas mantenerte enfocado. ¿Sirves a Dios con un corazón agradecido o sientes que el cristianismo es una carga? Hermanos, debemos de permitir que Dios moldee estas 3 actitudes que vemos en el apóstol Pablo, que las moldee Dios también en nuestras vidas. Pablo no era diferente a nosotros. Pablo también era una roca deforme, un bloque que había que tallar, que había que labrar. Y aunque vemos estas grandes virtudes, el apóstol todavía decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que no estaba terminado y aún esperaba el día en que él fuera liberado de ese cuerpo de pecado. Hermanos, debemos de permitir que estas 3 actitudes: humildad, enfoque ministerial, hermanos, y esta actitud de gratitud, hermanos, estén en nosotros. El entendimiento de que todo servicio es un acto de Dios. Dios quiere ayudarnos en esto. Dios quiere que experimentemos el gozo del evangelio y que nos convirtamos en instrumentos útiles. La nueva vida es gozo, hermanos, en Cristo. Es gozo en el Señor. No es queja, no es murmuración, no es estar viendo siempre a oscuridad, tinieblas, pecado. No solamente es eso, es gozo en el Espíritu, es gratitud, es adoración a nuestro Dios. Eso lo veo yo en la vida del apóstol Pablo y me estimula a esforzarme por ser así, que Dios cree en mí también eso. Para no quedar cautivo, atrapado en esa visión tenebrosa, en esa visión quejosa, en esa visión amarga de solamente ver lo malo. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude en esto y demos gracias a Dios.